Hola, buenas noches. De parte del Grupo de Interés de Medicina Interna, les damos una cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran en esta reunión y que hacen parte de esta maravillosa comunidad. En esta noche, junto con mi compañera Karen y mi persona Jimena, estaremos a cargo de esta reunión en la cual les hablaremos un poco sobre lo que es lesión renal aguda. ¿Pueden pasar, por favor? Listo. Bueno, de manera introductoria, tenemos que la lesión renal aguda es una afección que se da a nivel del sistema glomerulotubular. Esta se caracteriza justamente por esa caída brusca, pero casi siempre reversible del filtrado glomerular. Esta suele acompañarse de lo que es oliguria y pues se suele acompañar de lo que es la oliguria y como consecuencia de esta eh, está lo que es la elevación de los productos hidrogenados en la sangre, así como también se presentan alteraciones en la parte de los electro, de la parte de los de hidroelectrolítica y ácido básica. Esta lesión renal aguda tiene su presentación, se suele dar en horas o en días, y la elevación por encima de estas cifras basales de la contracción sérica, de la creatinina y de la urea nos sirven más que todo para lo que es el diagnóstico, hasta la consolidación de nuevos marcadores en cuanto al daño renal. Así también de manera introductoria tenemos que esta tiene tres principales etiologías, se clasifica más que todo en tres, como es de origen prerrenal, de origen intrínseco o también llamado renal y de origen postrenal. Bueno, ahora enfocándonos en cuanto a la epidemiología, tenemos que la lesión renal aguda se presenta en más del 5% de todos los ingresos hospitalarios y hasta una tercera parte de los pacientes que se encuentran en UCI. Esta, en conjunto, representa, pues hablando más que todo de la etiología, tenemos que el 50% de los casos que se presentan de lesión renal aguda vienen por causas prerrenales. Un 45% de los casos es de etiología intrínseca o renal y tenemos que el 5% es por una lesión renal aguda, ya sea de origen postrenal. La mortalidad de esta varía, es muy variable, oscila desde el 15% en la lesión renal aguda de la comunidad a más de un 50% de los que se encuentran en UCI recibiendo lo que es un tratamiento de reemplazo. Ahora bien, tenemos que cada 5 pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos por una lesión renal aguda, tenemos que 2 de estos pacientes van a llegar a morir. Uno requerirá lo que es terapia de reemplazo crónicamente, el otro tendrá deterioro severo de su función renal y finalmente uno se recuperará. También es importante resaltar que cuando hay lo que son procesos infecciosos, el cuadro aumenta en, en un 80%. Bueno, nosotros decidimos hacer esta presentación con un enfoque más que todo clínico y cronológico de lo que, de lo que se haría una vez tuviéramos a nuestro paciente. Entonces, para dar así tipo un abrebocas, lo que veremos será lo siguiente. Esto lo dividimos en 4 pasos. El primer paso es cómo sospechamos que nuestro paciente puede estar cursando con una lesión renal aguda. El segundo paso es cómo confirmamos esa sospecha. Y el tercer paso, una vez diagnosticamos, cómo vamos a clasificar esta lesión renal aguda. Y en el último paso, que sería el paso 4, cómo vamos a abordar a nuestro paciente con lesión renal aguda. Bueno, en el primer paso tenemos cuándo sospechamos de que nuestro paciente tiene una lesión renal aguda. Acá hay varios puntos importantes de los que debemos hablar. Naturalmente, lo primero que debemos saber es que la principal sospecha vendría a partir de la realización pues, de un paraclínico inicial que le hacemos al paciente, los cuales pues vamos a hablar un poco de ellos más adelante. Pero en ellos esencialmente tenemos en cuenta varios puntos que son muy importantes. Y uno de ellos, entre ellos los más importantes, se encuentra lo de la creatinina y la urea en sangre, que yo les decía al principio que estos nos van a servir mucho para el diagnóstico de la lesión renal aguda. Entonces, tenemos que no solamente tampoco nos vamos a basar en los paraclínicos, sino también hay que tener en cuenta el contexto con el que nos llega el paciente, que es la primera información que nosotros como médicos vamos a obtener de él. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente con sepsis o un paciente con pérdidas importantes de líquido,
en poco tiempo, o un paciente que nos refiere que ha presentado oliguria y anuria. Entonces, desde ahí podemos sospechar que el paciente puede evolucionar a una lesión renal aguda. Y para esto tendremos diferentes presentaciones. Todos los pacientes suelen presentarse de diferentes formas. Por ejemplo, pueden haber síntomas que son directamente relacionados con el riñón. Por ejemplo, una hematuria en pacientes que tienen una glomerulonefritis. Entonces, esos pacientes suelen presentarse con hematuria. Entonces, ahí tenemos una presentación clínica que ahí el paciente se presenta con hematuria en esos casos. También tenemos algo muy común y es que haya síntomas debido a la pérdida de función renal, aunque estos suelen ser síntomas más tardíos cuando hay una lesión renal muy severa que ya está haciendo casi que la pérdida total de la función renal. Como por ejemplo cuando ocurre en el caso de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿verdad? En donde el paciente hace edema por mal manejo de los líquidos o hipertensión por lo mismo también y hace síntomas de uremia. Pero, como ya les había dicho, esto es más que todo en lesiones renales severas o que se encuentran en estadios bastante avanzados. También nos podemos encontrar con lo que son pacientes, pacientes completamente asintomáticos y que quizás pues nos damos cuenta de estos pacientes, que estos pacientes pueden evolucionar a una lesión renal aguda por la toma de paraclínicos que le hicimos de entrada y observamos que el paciente pues nos está presentando una creatinina elevada. Em, También en otros casos tenemos, el otro es que el paciente se presente con los síntomas de la etiología que lo está llevando a la lesión renal aguda. Por ejemplo, un paciente que está séptico se puede presentar con lo que es hipovolemia. Entonces tenemos que, en este caso, pues ya la sintomatología, más que todo, depende de la etiología que puede llevar al paciente a una lesión renal aguda. Aquí algo muy importante y son esos pacientes que se encuentran con factores de riesgo. Son pacientes que nosotros como médicos debemos de tener mucho cuidado y son personas a las que debemos de estar más atentas. Eh, ¿Cuáles son esos pacientes? Pacientes con infecciones severas, pacientes en un posquirúrgico mayor, como por ejemplo una revascularización coronaria, pacientes con un politraumatismo, pacientes con una insuficiencia cardíaca que se encuentren en estadios avanzados, o ese paciente, ese paciente que se encuentra en el cuadrante de Stevenson por falla cardíaca, ya sea C o L, o pacientes con una pancreatitis severa. Pasa, por favor, la anterior, por favor. Bueno. Aquí tenemos lo que es la clasificación CADIGO. Las guías CADIGO de la lesión renal aguda lo que hicieron fue unificar las clasificaciones RIFLE y aquí que se utilizaban anteriormente. Entonces, básicamente hoy en día tenemos una definición global con unos estadios que permiten claramente identificar tempranamente a mi paciente que está en una lesión renal aguda. Y ese es uno de los objetivos de nosotros como médicos cuando nos encontramos en urgencia o cuando estamos en la parte ya sea hospitalaria. El objetivo es lograrle la identificación temprana y saber qué pacientes están en riesgo para desarrollar lo que es una lesión renal aguda. Entonces, estas guías códigos clasifican, em, nos definen más que todo la lesión renal aguda según esto. Primero, tenemos que se puede definir como la elevación de la creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos sobre el valor basal en 48 horas. Segundo, elevación de la creatinina mayor o igual a 1,5 veces el valor basal en una semana. Y tenemos lo que es una caída del gasto cardíaco menor o igual a 0,5 mililitros por kilogramo por hora, mayor o igual a 6 horas. Aquí solamente pues hablo de estas condiciones, más no para las patologías obstructivas, porque como nos dice esta guía, las causas ya obstructivas deben de ser excluidas porque son un grupo de patologías con un tratamiento y pronóstico ya que es bastante diferente. Bueno, en nuestro segundo paso nos dice cómo confirmamos esa sospecha.
Bueno, para esto nosotros le traemos un algoritmo del diagnóstico, el cual les voy a ir explicando poco a poco para que pues se entienda mucho mejor. Bueno, en la primera parte tenemos lo que es la historia clínica. Aquí en la historia clínica vamos a indagar posibles causas. Entonces, para este punto, idealmente deberíamos tener la sospecha, ya sea porque al ingreso al paciente le realizamos los paraclínicos que nos arrojaron una creatinina elevada o porque el paciente presentaba signos clínicos como liguria o anuria, eh, que nos hacen sospechar sobre que el paciente puede estar cursando con una lesión renal aguda, ¿verdad? Entonces, en este punto es donde más debemos de prestarle atención al paciente y además debemos realizarle diferentes preguntas. Preguntarle si el paciente pues ha tenido algún evento que lo ha llevado a tener pérdida de líquidos, como por ejemplo, no sé, sangrados, si ha tenido una cirugía reciente o vómitos profusos. También es importante eh, preguntarle si está siendo tratado con algún medicamento eh, que puede o que no, puede que sea o no nefrotóxico para el paciente. Vamos a realizar también evaluación en cuanto de la volemia y la perfusión al paciente. Como tercero, vamos a buscar afectación sistémica. Esto principalmente para ver si hay alguna causa externa que pueda hacernos sospechar de lesión renal aguda, o incluso para ver si lo que está generando es algo quizás más grave que una deshidratación, como ciertas enfermedades inmunológicas, como es el caso de lupus o una glomerulonefritis. Además de lo anterior, también es importante el contexto epidemiológico. Este es más que todo tener en cuenta el entorno del paciente, sus comorbilidades, el lugar y las condiciones en las que vive este. Además también que los factores de riesgo. Bueno, luego de terminar esta parte de la historia clínica, nos dirigimos a determinar la cronología y nos dirigimos a lo que es el tiempo de instauración. El tiempo de instauración, esto nos permite saber si la lesión es aguda, subaguda o crónica, que a su vez también nos va a ayudar con el diagnóstico diferencial. Bueno, aquí tenemos que si esta tiene un tiempo de instauración menor de 15 días, eh, puede ser, o sea, más que todo está relacionado con lesión renal aguda. Si esta va de 15 días a 3 meses, es subaguda o rápidamente progresiva. Si ya es mayor de 3 meses, es más que todo una enfermedad renal crónica. Esto claramente y obviamente debe ir acompañado con otros factores. Sin embargo, eh, un cuadro ya que pase de más de los 3 meses o que sea de larga data nos hace pensar más que todo en que el diagnóstico ya no es de lesión renal aguda, porque acá nos está mostrando que este está más que todo relacionado a menos de 15 días. Bueno, luego, si ya cumplimos con lo anterior y determinamos que efectivamente el paciente cursa con una lesión renal aguda, entonces podemos hacer paraclínicos iniciales, que pueden ir orientándonos un poco sobre el tipo de lesión renal aguda al que nos estamos enfrentando en el paciente. Hacemos algunos como lo que es creatinina, BUN, sedimiento urinario e incluso una ecografía renal. Bueno, esto principalmente para diferenciar entre si es una lesión renal aguda funcional o una lesión renal aguda establecida. En el caso de la lesión renal aguda funcional, esta sería que no nos marca como tal un daño estructural y que normalmente acá ya nos referimos a lo que es una lesión renal aguda de origen de causa prerrenal, que pues esto se lo explicaremos un poquito más adelante esta clasificación. Ya en la lesión renal aguda establecida, en este caso ya hay daño estructural y acá podríamos hablar de que la afección ya es más que todo renal. Entonces yo les decía que también al paciente le hacemos una ecografía, le realizamos la ecografía. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ecografía? Simplemente nos sirve especialmente para orientar y saber un poco cómo se encuentra la parte del riñón, cómo se encuentra el riñón. Si encontramos el riñón dilatado, nos haría pensar en la posibilidad de que haya una obstrucción, que en este caso confirmaremos ya con otro tipo de pruebas que son más específicas, como por ejemplo ya sería un urotac, entre otras pruebas.
entre otras pruebas que se le pueden hacer al paciente. Pero si ese riñón es de tamaño y ecogenicidad normal, entonces hacemos estudios dirigidos hacia lesión renal aguda, pero que ya probablemente ya no va a ser obstructiva. ¿Qué estudios hacemos? Estos estudios que le hacemos incluyen uroanálisis para evaluar el sedimento urinario y la proteinuria. Y también se le realizan lo que son análisis en sangre al paciente. Además, también como serologías virales para detectar infecciones en el paciente. Por último de esto, nos dirigimos, haremos la diferenciación entre las tres grandes causas de lo que es la lesión renal aguda. Si ya es más que todo prerrenal, de origen renal o de origen postrenal, que ya esto más adelante se lo va a explicar mi compañera. Sin embargo, es importante tener en cuenta también que la biopsia solamente se hace en casos muy específicos, como en el caso de que nuestro paciente curse con un deterioro muy rápido o severo desde el inicio, como es el caso de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, o que realmente nosotros no hayamos podido encontrar cuál es la causa de la afección. Bueno, en esta parte tenemos la clasificación CADIGO de la lesión renal aguda en estadios. Ahora sí, ¿cómo clasifico la lesión renal aguda? Básicamente se clasifica en tres estadios, los cuales sí o sí requieren dos condiciones específicas. O sea, ese estadio se puede definir por cualquiera de las dos. Por un lado, que mi paciente solo tenga la creatinina sérica y el otro lado, y pues ya por el otro lado sería el gasto cardíaco, el gasto urinario, sería el gasto urinario. Entonces, en cuanto a la creatinina sérica, tenemos que cuando esta se encuentra de 1.5 a 1.9 veces o hay un aumento mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, esta se puede encontrar en estadio 1. El paciente se encuentra con una lesión renal aguda en estadio 1. Si el gasto urinario se encuentra menor a 0.5, menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, en un periodo de 6 a 12 horas, se habla de estadio 1. Si la creatinina sérica se encuentra entre 2.0 a 2.9 veces, nos habla de un estadio 2. Si el gasto urinario se mantiene bajo, se mantiene en el menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, pero aquí ya es mayor o igual a las 12 horas, nos habla de estadio 2. En el caso del estadio 3, es el paciente que ya se encuentra mucho más grave y es ese paciente que tiene un aumento de la creatinina en más de 3 veces o cuyo valor supera los 4 miligramos por decilitro. O el paciente que está en anuria permanente con un gasto urinario reducido en menos de 0.3. Ahora los dejo con mi compañera que va a continuar. Bueno, listo. Entonces, primero que todo, ya sabemos que, como mencionó mi compañera, para este punto de cómo vamos a clasificar, tenemos que tener en cuenta que, primero que todo, nosotros ya tuvimos que haber tenido la sospecha, ¿verdad? Entonces nos llegó el paciente, nosotros decimos, bueno, estoy sospechando que mi paciente de pronto está cursando con una lesión renal aguda por diversos, digamos, diversos signos o síntomas que nos esté presentando, como los que mencionó mi compañera, de pronto que tenga alguna historia clínica relacionada con pérdida de volumen, que esté en anuria, oliguria, que de repente hayamos hecho un paraclínico y hayamos encontrado que tenía elevada la creatinina. Esa es la primera parte. Como ya mencionó mi compañera también, la segunda parte era, bueno, listo, vamos a diagnosticar al paciente con base a mi sospecha. Entonces, hacemos todos los exámenes que ya mandó, junto con la historia clínica y demás, y decimos, está bien, parece ser que mi paciente sí tiene lesión renal aguda. ¿Qué es lo que sigue ahora? Entonces, vamos a decir, ¿cómo vamos a clasificar entonces ahora ese paciente que ya nosotros decimos, listo, tiene un diagnóstico de lesión renal aguda, ¿ahora qué hago? Entonces, vamos a clasificarlo en tres, digamos que tres clasificaciones principales que van a depender como tal de la etiología por la cual se esté presentando como tal la lesión renal aguda. Ahora les voy a explicar un poco más a profundidad cada una, pero de manera general y a grandes rasgos les podemos decir que, primero que todo, la prerrenal es la que ocurre en la parte de, digamos, antes de llegar como tal a la parte del riñón, y pues esta principalmente se va a dar por procesos como la hipovolemia y básicamente pues por la hipoperfusión renal. Eso es como lo más básico que tenemos que saber. La segunda, que es la renal,
es aquella que se va a presentar principalmente como tal en el parénquima renal, y en esta sí va a haber afectación como tal de la estructura, porque en la primera, en la prerrenal, nada más es algo funcional, es decir, bueno, está bien, está llegando poquito, digamos que poquito flujo sanguíneo al riñón y hay hipoperfusión renal, pero como tal el riñón sigue funcionando. En cambio, en la renal, el riñón sí va a tener una afectación como tal en su parénquima. Y luego tenemos la parte postrenal, que esta más que todo se asocia a cuando nosotros tenemos algo que nos está bloqueando como tal el paso de la orina como tal a través del tracto urinario. Algo que me gustaría mencionar antes de avanzar es que en realidad una no es excluyente de la otra. Es decir, que yo diga, bueno, creo que mi paciente tiene lesión renal aguda prerrenal, no excluye que mi paciente pueda tener otro tipo de lesión renal aguda. Porque, por ejemplo, si llega un paciente que tiene hiperplasia prostática benigna, que eso ya vamos a hablar lo que es una de las causas de la posrenal, porque es algo que genera obstrucción, pero resulta que nuestro paciente también estaba cursando, por ejemplo, con una sepsis, pues entonces en ese caso podemos hablar de que hay una combinación entre la posrenal y también la prerrenal. Entonces, vamos a hablar rápidamente, o bueno, voy a explicarles más o menos cómo funciona cada una de las clasificaciones. Empezamos con la prerrenal. Como yo ya les había mencionado, esta más que todo se asocia a la hipoperfusión renal. En este, como tal, no hay un daño estructural establecido, pero pues principalmente esto lo vamos a sospechar, como lo mencioné, en pacientes que nosotros digamos, bueno, creo que mi paciente de pronto debe tener hipovolemia porque, no sé, tiene alguna situación que hizo que yo pensara que puede que su gasto, digamos que es como tal su volemia esté disminuida, como cuáles, por ejemplo, el paciente séptico, el paciente que llegó de pronto con un cuadro diarreico agudo, el paciente que de pronto tiene, como lo mencionó mi compañera, que está vomitando mucho. Y no solamente eso, por ejemplo, si tenemos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, recordemos que la insuficiencia cardíaca como tal no es que no haya líquido. El problema de la insuficiencia cardíaca es que a pesar de que hay líquido, este se está acumulando en zonas donde no debería acumularse. Entonces, como tal, el flujo sanguíneo efectivo que debería estar llegando al riñón no está llegando y esto nos está generando hipoperfusión. Otra de las causas que podrían estar generándonos la hipoperfusión para llevarnos a una lesión renal aguda prerrenal podría asociarse principalmente también con el uso de algunos medicamentos que podrían generarnos vasoconstricción como tal en las arteriolas renales, como cuáles, como los AINES, como algunos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, de los paraclínicos, ya les voy a hablar en una tabla que tenemos, la diapositiva siguiente a esta. Entonces, ahora les voy a hablar de la parte renal, que está, como ya les mencioné, es la parte intrínseca. En la anterior, resulta que, bueno, si el paciente tiene hipovolemia, pues lo que nosotros tenemos que hacer es reponerle la volemia y eso va a mejorarle el cuadro clínico al paciente. ¿Cuál es la diferencia con la renal? Que en la renal, ni siquiera porque nosotros le estemos poniendo líquidos, el paciente se va a mejorar. Eso no va a suceder porque es que el problema va a estar como tal en el riñón. Entonces, vamos a clasificarlo en estas cuatro, digamos que en estas cuatro clasificaciones que estamos viendo, dependiendo del lugar en el cual se esté dando a cabo, pues, la afectación. Tenemos la parte glomerular, que digamos que acá se pueden asociar algunas, por ejemplo, como la glomerulonefritis, la parte vascular, como la vasculitis, la parte tubular, que acá es donde me gustaría detenerme, porque resulta que la causa más común por la cual nosotros vamos a presentar, digamos que una lesión renal aguda, pues, intrínseca o renal, va a ser por la necrosis tubular aguda, que esta básicamente se da cuando, digamos que hemos tenido una isquemia que se ha prolongado por mucho tiempo. Entonces, cuando hablamos de isquemia, en la prerrenal. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos diagnosticar a tiempo cuando un paciente tiene, por ejemplo, lesión renal aguda prerrenal, porque es que si no lo diagnosticamos a tiempo, puede que nuestro paciente avance hasta una necrosis tubular aguda. Y ahí el principal problema va a ser que ni siquiera va a ser capaz de reabsorber, no va a poder, digamos que concentrar la orina y vamos a encontrar muchísimos otros problemas, que los paraclínicos estos también se los voy a mencionar más adelante. Y tenemos la parte intersticial que puede estar dada, por ejemplo, por una nefritis intersticial aguda. Ahora, la parte postrenal, principalmente, como lo mencioné, se asocia a obstrucción del flujo urinario. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, resulta que, bueno, nosotros tenemos como tal el tracto urinario, ¿verdad? Entonces vamos a clasificarlo en esta parte desde los cálices renales hasta la uretra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a haber alguna cosa, que ya les voy a mencionar como qué cosas, que nos va a obstruir el flujo. O sea, no va a permitir en cualquiera de todo el tracto urinario, va a haber algo que no va a permitir que la orina pues siga pasando. Entonces, como hay algo taponando y la orina no está pasando, pues la tasa de filtración glomerular pues va a bajar. Y además de que la tasa de filtración glomerular baja, la presión en el tubo lo va a aumentar, porque si hay algo que está tapando, pues claramente de aquí hacia arriba la presión va a estar aumentando. Entonces, la presión en el tubo aumenta y va a ir retrógrado. Entonces, además de esto, también vamos a encontrar que llega al sistema colector
se va a distender el sistema colector, pues porque hay demasiada acumulación de orina y además puede llegar incluso al parénquima renal. ¿En qué va a terminar esto? En que pues el paciente no va a estar pues orinando y vamos a tener una disminución muy severa de la tasa de filtración glomerular. Incluso llega un punto en el que ya ni siquiera se está filtrando. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, esto es en el caso de que hablemos, por ejemplo, de que es bilateral o es bastante avanzado. Porque resulta que si nosotros tenemos afectación nada más en uno de los riñones, el otro todavía tiene la capacidad como de hacer el trabajo por los dos. Entonces, digamos que no se va a dar tan, digamos que tan drásticamente el aumento de la creatinina ni la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, pues, esto por este lado más o menos vendría siendo, pues, eso. ¿Qué causas, por ejemplo, de la bilateral? Tenemos, por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna, que era lo que les mencionaba, cuando hay cáncer, por ejemplo, de vejiga, o de también si hay litiasis en los uréteres, y básicamente todo lo que nos genera obstrucción, ¿cierto? Entonces, prerrenal, cuando hay hipoperfusión, hipovolemia. Renal, cuando hay afectación como tal en el riñón. Postrenal, cuando hay algo que está taponando como tal el tracto urinario y no permite que siga pasando como tal la orina. Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora sí vamos a tener esta tablita que nos va a diferenciar lo que es una lesión aguda, una lesión renal aguda prerrenal de una necrosis tubular aguda, porque pues recordemos que estas dos tienen que ver más que todo con el tema de la isquemia. Entonces, vamos a ver, primero que todo tenemos la relación con creatinina. En la lesión prerrenal, recordemos que como es funcional, el riñón todavía está funcionando, o sea, puede que sí haya hipoperfusión, pero el riñón todavía sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como hay hipovolemia, pues lo que nosotros o lo que el organismo va a tratar de hacer es, obviamente, pues de aumentar esa volemia. ¿A través de qué? De procesos como la reabsorción de, digamos, de sodio, pero también van a estar reabsorbiendo pues agua y urea. Entonces, esto va a generar que la relación buncreatinina esté aumentada. En cambio, en la necrosis tubular aguda podemos apreciar que está disminuida. ¿Pero por qué? Pues precisamente porque como el riñón no está funcionando, pues no tiene la capacidad ni siquiera de generar esa reabsorción. Entonces, un caso parecido ocurre en la osmolaridad urinaria. ¿Por qué? Porque es que cuando el riñón está bien, pues nosotros tenemos unos mecanismos que básicamente son, por ejemplo, los mecanismos de contracorriente y demás, que lo que nos van a ayudar, en resumen, es a que nosotros concentremos la orina para que después de concentrar la orina se empiece a reabsorber el agua. Entonces, el problema aquí es que, listo, tenemos una lesión renal aguda prerrenal, el riñón sirve, vamos a concentrar la orina y vamos a reabsorber agua. Bien, ¿no? Pero si tenemos una necrosis tubular aguda, no vamos a estar reabsorbiendo nada, ni siquiera vamos a poder filtrar, digo, concentrar como tal la orina porque es que el riñón no está funcionando. Con la fracción excretada de sodio pasa algo muy parecido y es que básicamente, pues en la prerrenal, digamos que el sodio sí se puede reabsorber porque recordemos que es osmóticamente activo, entonces pues lo reabsorbemos para que arrastre agua y pues aumente como tal la volemia en el organismo. En la necrosis tubular no podemos hacer eso porque no sirve. Y pues básicamente con el tema de la proteinuria, es lo mismo, o sea, si no sirve, pues entonces se van a empezar a filtrar algunas proteínas como las de bajo peso molecular, por eso vemos que dice que de leve a moderada. Y por último, en el sedimento urinario vamos a encontrar lo que serían los cilindros granulosos, principalmente porque estos nos van a marcar que hay daño o muerte celular. Listo, ahora sí, ya tuvimos la sospecha, ya diagnosticamos y ya clasificamos, ya sabemos si nuestro paciente es prerrenal, si nuestro paciente es renal, si nuestro paciente es porrenal o si es una combinación de alguno de los dos. Entonces, bueno, ya sabemos qué es lo que, ya sabemos básicamente todo sobre nuestro paciente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? Pues vamos a tratarlo. Entonces, primero tenemos que saber qué tan grave está nuestro paciente. ¿Esto para qué? Primero, para saber si requiere manejo intrahospitalario. Entonces, ¿cómo sabemos si requiere manejo intrahospitalario? Por ejemplo, si acá mi compañera les mostraba esta clasificación, que esto nos está diciendo más o menos los estadios de severidad de la lesión renal aguda. Si estamos en estadio 2 o 3, eso quiere decir que el paciente, pues, digamos que tiene una lesión renal aguda que está avanzada y es necesario que le demos manejo en urgencias. Ahora, si el paciente está en estadio 1 y además de eso nosotros no logramos identificar la causa, o sea, nosotros estuvimos mirando, bueno, ¿qué le puede estar causando la lesión renal aguda a nuestro paciente? Y no lo descubrimos, pues entonces lo ideal sería también dejarlo en manejo intrahospitalario. Ahora, nosotros ya sabemos si lo vamos a dejar en el hospital o no. Listo, hasta ahí bien. Ahora, ¿vamos a darle terapia de reemplazo renal o no? Esto es algo urgente, o sea, nosotros tenemos que saber si se la vamos a dar o si no se la vamos a dar. Entonces, para eso hay una mnemotecnia que es A, E, I, O, U. Entonces, en la A tenemos lo que sería la acidemia, cuando tengamos un pH por debajo de 7.15, que de hecho en realidad esto más que todo se asocia con lo que sería la acidosis metabólica.
Entonces, pues hay que tener eso en cuenta. Los segundos son los electrolitos, que más que todo se nos menciona el potasio por encima de 6.5. Cabe aclarar que, bueno, sí, nos dicen, si el pH está por debajo de 7.15 o si el potasio está por encima de 6.5, pues hagamos terapia de reemplazo renal. Pero eso no es tan así, porque es que antes de nosotros hacer la terapia de reemplazo renal, tenemos que tratar de arreglar eso a ver si es refractario. O sea, si es refractario quiere decir que ni porque nosotros le estemos dando lo que le estamos dando funciona. O sea, nada le mejora la situación. Entonces, si nada le mejora, ahí sí vayámonos a terapia de reemplazo renal. Pero no es como que tengamos un paciente de 6 puntos de potasio 6.5 y de una vez para terapia de reemplazo renal, pues no sería lo ideal. Ahora, también tenemos intoxicación. Puede ser intoxicación por litio, por etanol o por etilenglicol, que estos básicamente nos hablan de, digamos, estas intoxicaciones que pueden ser dializables. Tenemos como tal la sobrecarga de volumen, que esta también más que todo hablamos de edema pulmonar, pero pues hay que ver también que esta hipervolemia puede ser refractaria, y tenemos la uremia, que nos puede generar alguna sintomatología más grave, como por ejemplo convulsiones, confusión, pericarditis, entre muchísimas otras. Ahora, lo segundo es buscar y eliminar las causas reversibles. De esto ya hablamos. O sea, si nuestro paciente está hipovolémico, pues vamos pues a reponerle el volumen. Si el paciente de pronto el problema era que le estábamos dando un medicamento o estaba tomando un medicamento que se elimina por orina y el riñón no está funcionando, pues entonces hay que quitárselo o por lo menos hacerle el ajuste renal. Si el paciente tiene una obstrucción, pues vamos a ver qué clase de obstrucción tiene. Vamos a ver si tenemos que hacerle algún procedimiento, vamos a ver si tenemos que ponerle alguna sonda. Eso es lo primero que tenemos que revisar. Tenemos tercero la evaluación del volumen, es decir, vamos a ver si tiene hipovolemia o hipervolemia, porque recordemos que, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca congestiva, sí hay hipoperfusión, pero de que hay volumen, pues sí hay volumen. Entonces tenemos la hipovolemia, en los cuales vamos a encontrar pues signos de hipovolemia, como por ejemplo la hipotensión, vamos a encontrar que las mucosas están secas, que hay un llenado capilar lento, que el paciente está cursando con oliguria, con anuria. Además de eso, pues debe haber como un antecedente en la historia clínica que nos explique por qué el paciente está perdiendo tanto líquido. No sé, tuvo un accidente y sangró demasiado, o básicamente todos los que ya les he estado mencionando a lo largo de la charla. Y en el tratamiento, más que todo, vamos a utilizar cristaloides. La verdad, se prefiere el lactato de Ringer, y más o menos podemos empezar con 1 a 3 litros y vamos evaluando. Entonces, después podemos incluso ponerle una infusión continua de más o menos 75 miligramos por hora, y si no responde, entonces vamos a pensar en que de pronto lo que tiene no es una prerrenal, sino de pronto una necrosis tubular aguda, que pues ya no va a responder a líquidos. Algo que me gustaría mencionar también es que si nuestro paciente tiene anuria, o sea, no liguria, anuria, pero cero, o sea, que no esté orinando nada, es mejor no ponerle líquidos, porque es que si nuestro paciente no está orinando nada de nada de nada, entonces sabemos que en realidad el riñón no está en capacidad, pues digamos que de filtrar. Entonces, si nosotros empezamos a darle líquido, lo que vamos a hacer es edematizar al paciente. Entonces, vamos a terminar empeorando el cuadro del paciente. Ahora, en el caso de la hipervolemia, pues esto más que todo sí, o sea, si vemos edema, bien sea pulmonar, bien sea periférico, la ganancia de peso precisamente por lo mismo, por el estado de hipervolemia. También la historia clínica, pues nos van a decir que el paciente tiene algo que le está generando la congestión, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, o muchísimas otras cosas. Entonces, en este caso, lo que vamos a empezar es con un bolo de furosemida intravenoso. A las 2 horas vamos a reevaluar, vamos a ver si mejoró. Si no, le duplicamos la dosis, lo máximo son 200 miligramos. Y si ni siquiera así respondió, podemos iniciarle con una tiacida. Y si no responde, entonces ya lo mejor sería empezarle una terapia de reemplazo renal. Ahora, en cuanto al manejo de electrolitos, acá les traje como algunos que se mencionaban en la guía, que es la hipercalemia, que ya de esto habíamos hablado para la terapia de reemplazo renal. Para este caso podemos darle, por ejemplo, gluconato de calcio, podemos darle también una mezcla de insulina-glucosa, o incluso podríamos tratarlo con algunos diuréticos, como los de ASA, para la hiperfosfatemia, si esta es mayor a 5.5. De todas maneras, todos estos hay que reducirlos en la dieta. Es decir, lo ideal sería que todas estas que les estoy mostrando aquí se diera por lo menos de 2 gramos por kilogramo por día, para de esta manera como evitar sobrecargar al paciente. Entonces, para la hiperfosfatemia vamos a ver como tal que el antes de potasio, y la hipocalcemia solamente la vamos a tratar en caso de que el paciente presente pues síntomas. Ahora, la acidosis metabólica, como lo mencioné, por ejemplo, esto de si el pH es menor a 7.1 estaba en uno de los criterios de terapia de reemplazo renal, pero como ya les dije, lo ideal sería primero tratar de arreglárselo y después, si no funciona, ahí sí le empezamos la terapia de reemplazo renal.
Tenemos ajustes de medicamentos, principalmente los que se eliminan pues, por el riñón, que van a terminar siendo nefrotóxicos si el riñón no está funcionando bien. Acá se los traje una lista, como la metformina, digoxina, morfina. Y otra cosa es que no hay que tener en cuenta como guía para nosotros hacer el ajuste de medicamentos lo que sería la estimación de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque es que recordemos que la estimación de la tasa de filtración glomerular tiene en su fórmula la creatinina, pero es que la creatinina en este paciente va a estar subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces, si nosotros la utilizamos, pues entonces nada nos asegura que verdaderamente estemos haciendo bien la fórmula para hacerle el ajuste renal a nuestro paciente. Entonces, lo que se recomienda es que hagamos de cuenta que la tasa de filtración glomerular está en 0 y nos basemos nada más en la creatinina para ver cómo le hacemos el ajuste. Y ya por último tenemos lo que sería el manejo posterior y el seguimiento, que entonces, ¿cómo vamos a continuar a nuestro paciente? Nutrición, ya les mencioné, básicamente todos esos electrolitos, menos de 2 gramos. Proteínas, si el paciente no está en diálisis, le vamos a dar de 0,6 a 0,8 y si el paciente está en diálisis, le podemos dar de 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo por día. Evaluación diaria, o sea, ya lo tenemos hospitalizado, entonces diariamente vamos a ver si de pronto está presentando síntomas urémicos, también vamos a mirarle el balance hídrico, y por último, si ya decidimos darlo de alta, pues lo ideal sería que lo mandáramos a valoración con nefro o que por lo menos lo mandáramos a que tuviera pues valoración por medicina interna. Entonces ya para terminar les traje aquí como un resumen de los 4 pasos en los que nosotros decidimos dividir como tal esta presentación. Paso 1, pues ya sospechamos por todas las causas que les dije, tenemos los criterios CADIGO. Después diagnosticamos por todo lo que les mencionó mi compañera, la historia clínica, el tiempo, que es muy importante, recuerden, menor a 15 días. También tenemos como tal la ecografía, que esto nos va a orientar también, por ejemplo, si puede que no se trate de una lesión renal aguda, sino, por ejemplo, de una enfermedad renal crónica, en caso de que encontremos los riñones pequeños. Y también tenemos la clasificación, vamos a ver si es prerrenal, si es renal o si es postrenal. Y por último, vamos a hacer todo el manejo que les mencioné, que acá se los traje como los puntos clave, evaluar gravedad, buscamos y eliminamos causas, evaluamos el manejo del volumen, vamos a manejar los electrolitos, ajustamos o quitamos los medicamentos que sean nefrotóxicos y por último, pues damos seguimiento. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado muchísimo la clase y que pues hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla.